Vamos a empezar a analizar el tema de la caída libre. Cerca de la superficie terrestre, cualquier objeto en caída libre, y llamamos caída libre porque la velocidad inicial del cuerpo es cero, cae, y libre de interacciones al considerar que son nulos los efectos de la resistencia con el aire, entonces a eso llamamos caída libre. El cuerpo va a experimentar una aceleración vertical y hacia abajo constante que resulta de la interacción gravitatoria entre la Tierra y esas masas o esos cuerpos. A esa aceleración la llamamos g y se denomina aceleración local debida a la gravedad, y el módulo de este vector g es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, este cuerpo, si yo lo dejo caer con velocidad inicial cero, despreciando el rozamiento con el aire, va a quedar sometida a la aceleración g de la gravedad, y por lo tanto, lo que uno va a poder observar es que este cuerpo va a describir, producto de esta interacción con la Tierra, que lo va a acelerar hacia el centro de la Tierra, va a describir una trayectoria que es una línea recta. O sea, se mueve hacia el centro de la Tierra, acelerado por g, y describe una trayectoria que es una línea recta. Entonces, el movimiento será rectilíneo y uniformemente variado, acelerado con aceleración constante. La partícula entonces en caída libre, o sea con velocidad inicial cero y sin otra interacción que la fuerza-peso, describe un movimiento rectilíneo uniforme acelerado con una aceleración g. Es decir, la partícula en caída libre tiene velocidad inicial cero y tiene una aceleración constante igual a la aceleración de la gravedad. Si elegimos un sistema de coordenadas x, y, entonces, como la partícula describe una trayectoria recta en la dirección del eje de la y, el vector posición r de t va a ser de la forma y de t en la dirección j. La velocidad que es tangente a esa trayectoria rectilínea también va a ser v de t en la dirección j, y la aceleración es menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados en la dirección j. De modo que la caída libre es un movimiento rectilíneo, o sea, trayectoria rectilínea, y uniformemente variado porque tiene aceleración siempre constante, menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados, en la dirección del eje de la y, o sea, en sentido negativo del eje de la y. Entonces, si tenemos en cuenta estas tres características, es todo lo mismo que veníamos viendo, lo único que la diferencia es que antes todo pasaba en el eje horizontal, pero ahora todo pasa en el eje vertical y con una aceleración g que siempre conocemos. De modo que, si es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad que tiene la dirección del eje de la y va a ser una función lineal del tiempo, o sea, de cero más aceleración por tiempo. Pero como se trata de una caída libre, esta velocidad inicial es cero y esta aceleración es menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Por lo tanto, el vector velocidad v de t va a ser menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo en la dirección j. Mientras que el vector posición en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en este caso movimiento rectilíneo en la dirección del eje de la y, es y de t en la dirección j, y esta función y de t es una cuadrática. En esta cuadrática, la posición inicial va a ser la altura del cual yo estoy arrojando la partícula, la velocidad inicial es cero si este término se va, y un medio de aceleración que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados negativa, me va a dar que el vector posición es h menos un medio de 9,8 t al cuadrado, en la dirección del versor j. Las gráficas entonces correspondientes a la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo en la caída libre van a ser desde una altura
máxima y 0, va a caer con un movimiento uniformemente variado, o sea, un arco de parábola con una concavidad que me indica que la aceleración es negativa. Mientras que la velocidad en función del tiempo va a ser una lineal con pendiente negativa y va a partir desde el valor 0 y se va a hacer cada vez más negativa. La aceleración es negativa y constante, 9,8 metros sobre segundos cuadrados a lo largo del tiempo. Otro caso particular es lanzar el cuerpo hacia abajo, pero no dejándolo caer, sino empujarlo con una velocidad inicial v0. Bueno, el movimiento es el mismo, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque está sometido a la aceleración g, se larga desde una altura h igual a 0, pero la diferencia que tenemos con lo anterior es que nuestra velocidad inicial ahora no es 0, no se trata de una caída, sino de un lanzamiento hacia abajo. Entonces es menos de 0 en la dirección j, por lo que al ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad es una lineal en el tiempo y en nuestro caso va a ser menos de 0, menos 9,8 por t, y el vector posición va a ser una función cuadrática del tiempo, donde acá el término de 0 no se nos va a ir porque la velocidad inicial al arrojarlo es distinta de 0. Y por último vamos a tener el caso que sería de, en vez de tirar hacia abajo el cuerpo, lanzarlo hacia arriba. En este caso la trayectoria también es rectilínea, en dirección vertical hacia arriba con la aceleración g, o sea que nuevamente se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración g. En ese caso, cuando uno lanza la partícula hacia arriba con una velocidad inicial de 0, la partícula va a quedar sometida a la aceleración de la gravedad, pero la aceleración de la gravedad es distinta, de distinto signo que la aceleración en la velocidad. Por lo tanto, aceleración y velocidad de distintos signos, este tramo del movimiento es un movimiento uniformemente variado desacelerado. La velocidad se va haciendo cada vez más chica hasta que alcanza el valor nulo. En ese momento la partícula alcanza la altura máxima y al tener velocidad inicial 0 y quedar sometida a la gravedad, comienza un movimiento de caída libre. En la caída libre la velocidad tiene la misma dirección y sentido que la gravedad, la aceleración de la gravedad, entonces tenemos velocidad y aceleración de igual signo desde este punto a la altura máxima. Vuelve a caer con un movimiento uniformemente acelerado. Estos movimientos son simétricos, o sea, la velocidad en este punto de la partícula es la misma que en este punto de la partícula, pero con sentido distinto. Ahora, como inicialmente la velocidad v0 es v0i positiva en la dirección j y la aceleración es menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados, decimos que el movimiento, quede claro, es desacelerado. Signo de la velocidad distinto al signo de la aceleración. Por lo tanto, el cuerpo va a subir verticalmente hasta que su velocidad sea nula. De manera que cuando el cuerpo alcanza la velocidad o la altura máxima, la velocidad es nula y vuelve a caer en caída libre con un movimiento uniformemente acelerado. Las gráficas correspondientes entonces son una cuadrática con concavidad negativa para la posición y en función del tiempo, una lineal, pero esta vez la velocidad inicial es positiva y distinta de 0, positiva, distinta de 0, y va a alcanzar su valor en el tiempo de la altura máxima, va a alcanzar su valor nulo y luego se va a hacer cada vez más grande, pero negativa. La aceleración es constante a lo largo del tiempo. Entonces, tanto la caída libre como el tiro vertical son casos de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, los problemas los voy a pensar de la misma manera, los voy a resolver de la misma manera que veníamos haciendo cuando el movimiento era horizontal, porque las ecuaciones son las mismas y los gráficos son los mismos. Lo único
que en vez de moverse en el eje de las X, ahora nos estamos moviendo en el eje de las Y. La caída libre y el tiro vertical no son entonces un tema nuevo, solo una aplicación del tema que vimos anteriormente. O sea, el que sabe movimiento rectilíneo uniformemente variado sabe trabajar con caída libre y tiro vertical. Ahora, tanto en la caída libre o cuando arrojo una partícula en la dirección vertical hacia abajo, como en el tiro vertical, ambos movimientos son movimientos uniformemente variados de aceleración constante g, y la particularidad que tiene es que se mueven en una sola dimensión, en este caso en la dirección del eje de la C. Pero ¿qué pasa si yo arrojo la partícula con una velocidad que forme un ángulo alfa con la horizontal? Nosotros sabemos por experiencia que esa partícula va a describir una trayectoria que es una parábola. O sea, ya no estamos en un movimiento rectilíneo, sino que la trayectoria de la partícula es una curva. Y nosotros sabemos que la aceleración de la gravedad es la que está actuando en todo instante. Entonces, si descomponemos la aceleración de la gravedad en sus componentes tangencial a la curva y normal a la curva, vemos que el vector g tiene componente normal y tangencial distinta de cero. Por lo tanto, en este movimiento tenemos variación del módulo de la velocidad y variación de la dirección de la velocidad, lo cual me hace describir una curva. Este tipo de movimiento se lo conoce como tiro parabólico. El cuerpo se dispara con un cierto ángulo con respecto al horizontal y cae bajo la acción de la gravedad, describiendo una trayectoria parabólica. El vector aceleración tiene solo componente en la dirección del eje de la Y. Entonces, nosotros podemos trabajar ahora en coordenadas cartesianas y descomponer la velocidad inicial con la cual arrojo la partícula en sus componentes cartesianas x, y. Entonces, lo que vemos de estas dos componentes es que el vector aceleración está afectando a la componente vertical de la velocidad, o sea, la componente j cartesiana de la velocidad, mientras que la componente y de la componente horizontal de la velocidad no está modificada por esta aceleración. Entonces podemos decir que esta velocidad, la componente cartesiana horizontal de la velocidad, va a ser constante en el tiempo, mientras que la flecha verde, que es la componente cartesiana en la dirección del eje y de la velocidad, va a estar sometida a la aceleración, o sea, va a llevar un movimiento que es uniformemente variado. De modo entonces que como el vector aceleración tiene solo componente en la dirección del eje de la Y, la componente x de la velocidad va a permanecer constante. Como la velocidad es tangente, flecha negra, en cada instante a la trayectoria, tangente a la parábola, y descomponiendo esta flecha negra de la velocidad en sus componentes cartesianas azul y verde, horizontal y vertical, vemos que la componente azul, que es v0, x en la dirección y, va a ser constante en todo instante, incluso cuando alcance la altura máxima, y es la responsable de que la partícula avance en el sentido de las x. Va a avanzar con un MRU, mientras que la flecha verde vemos que se hace cada vez más pequeña hasta hacerse nula en la altura máxima, y luego aumenta pero en su módulo, pero en sentido contrario o sea, en el sentido negativo del eje de la Y. Este movimiento es un movimiento simétrico y está sometido a la aceleración de la gravedad G. Se trata entonces de un movimiento uniformemente acelerado con aceleración menos g en la dirección j, y la velocidad en componentes cartesianas la podemos expresar como la componente x, v0 por el coseno de alfa en la dirección del versor j, que va a ser una constante, y la componente y de la velocidad en la dirección del versor j, que es v0 por el seno de alfa menos g por t, si estamos considerando
que esta es la componente cartesiana en la dirección del eje de la y de la velocidad y lleva un movimiento uniformemente variado porque la aceleración G está afectando a la componente J de la velocidad. Entonces, el vector posición va a tener su componente cartesiana X y su componente cartesiana Y, pero la componente en la dirección del eje de las X va a tener una función lineal en el tiempo, ya que la velocidad en esa dirección es constante. Mientras que la componente Y del vector posición va a ser una cuadrática en el tiempo porque la velocidad se trata de un movimiento uniformemente variado y la velocidad obviamente es una lineal. Entonces, si dibujamos la trayectoria en un sistema de ejes X y Y, sabemos que la trayectoria es una parábola. Tangente a la trayectoria tenemos la línea azul, que es la velocidad, como dijimos. Y sabemos que en la altura máxima, esa componente de la velocidad solo va a tener componente en el eje de las X y 0 en el eje de las Y. A este tiempo lo llamamos tiempo de altura máxima. El tiempo, entonces, que tarda en alcanzar la altura máxima de la partícula es t de h máxima, y ahí la componente y de la velocidad es nula, la flecha verde. Luego, la partícula describe una parábola descendiendo, pero el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima y el tiempo que tarda en volver al punto en el cual se arrojó es el mismo, o sea, el tiempo que recorre en la dirección del eje X es 2 veces el tiempo de altura máxima. Cuando el tiempo transcurrido es 2 veces el tiempo de altura máxima, nos encontramos en la Y máxima que el cuerpo recorrió, y a esta Y máxima le llamamos el alcance máximo o alcance de la partícula. Entonces, las gráficas correspondientes a la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo la vamos a hacer para cada componente del vector posición, del vector velocidad y del vector aceleración. En la componente X del vector posición es una Y de t en función del tiempo, es una lineal, cuya pendiente es la componente horizontal de la velocidad, que es constante en el tiempo. Mientras que para la componente Y del movimiento, Y de t lleva un m uniformemente variado con aceleración g, entonces la gráfica es una cuadrática, donde la cuadrática alcanza el vértice, es la velocidad, la componente Y de la velocidad es 0. La concavidad de la parábola es nula porque la aceleración es negativa y el tiempo de altura máxima coincide con el vértice de la parábola. La componente Y de la velocidad en metros sobre segundos va a ser una lineal que, empieza en el valor de la velocidad inicial, que es la componente de la velocidad inicial que se le dio, y que se hace 0 en el tiempo de altura máxima y se hace negativa, cada vez más negativa al transcurrir el tiempo. La aceleración es la aceleración de la gravedad y es negativa en metros sobre segundos cuadrados. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.